la palabra del Señor a través de la carta del apóstol Pablo a la misma iglesia recién fundada de Tesalónica. Esa fue la primera carta. Ahora el apóstol Pablo envía una segunda carta en respuesta, ¿verdad? Como siempre, pues digo, siempre leemos las cartas del apóstol Pablo, la respuesta de él, las exhortaciones de él, pero nos falta la otra parte, ¿no? ¿Cuál fue la carta que le llegó a él? Entonces asumimos muchas cosas, ¿no? Muchas de las cosas de las cuales él expone en sus cartas, pues nosotros asumimos qué era lo que estaba ocurriendo en ese momento, ya que nos falta esa porción, esa parte de la conversación, ¿verdad? Voy a hacer un poco de memoria rápido de lo que vimos en la primera carta, como pues bien vimos la epístola, ¿verdad? Que le envía acá Pablo a los de Tesalónica. Sabemos que, como nos dice Hechos, el libro de Hechos, capítulo 17, nos habla, ¿verdad? Y nos relata que el apóstol Pablo sale huyendo, ¿verdad? Sale prácticamente de haber sufrido una gran tribulación, ¿verdad? Haber sido atribulado, haber sido azotado, haber sido estar preso, ¿verdad? En Cesarea de Filipo, el apóstol Pablo sale conjunto con Silas, también se le conoce a Silas como Silvano. Llegan, ¿verdad? A este lugar llamado Tesalónica, y allí el apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero, funda, ¿verdad? Planta, para utilizar términos más modernos, siembra, ¿verdad? Una iglesia en Tesalónica. Esta iglesia, él tuvo solamente la oportunidad de estar escasamente 3 semanas allí. Asumimos que son 3 semanas porque dice que estuvo por 3 días de reposo. Entonces, pues, es una iglesia que a él en poco tiempo, pues, la palabra que compartió allí, pienso yo, digo, mira, la palabra del Señor cuando dice que la semilla cae en tierra fértil, yo creo que no hace falta 10 años, no hace falta, el apóstol Pablo con 3 semanas que predicó allí, ¿verdad? Pues esta iglesia fue una iglesia de ejemplo, fue una iglesia a la cual él se sentía, por decirlo de alguna manera, orgulloso, ¿no? Se gloriaba de esta iglesia. Y esta es una iglesia, pues en las semanas pasadas que hemos expuesto, que nos debería de servir a nosotros como iglesia como ejemplo a seguir. Así que el apóstol Pablo envía esa primera carta a los de Tesalónica para decirles, hermanos, quédense tranquilos. Sabemos que ustedes están atravesando por una serie de tribulaciones, de pruebas, ¿verdad? Sabemos que los judíos allá y los enemigos nuestros están atacándolos mucho. Y pues el apóstol lo que hace es reforzarle y decirle, confíen en el Señor, sigan haciendo lo que están haciendo, sigan compartiendo la palabra del Señor, sigan amándose entre ustedes, sigan trabajando juntos, ¿verdad? En el amor de Cristo. Le expuso incluso quizás a lo mejor habían ciertas dudas en cuanto a qué ocurría con esos hermanos que estaban padeciendo, que estaban muriendo, ¿no? A causa de estas tribulaciones, de estas persecuciones, y ellos como que no estaban muy claros, y el apóstol Pablo, ¿verdad? Les consuela diciendo, confíen en el Señor, y las semanas pasadas, las 2 semanas antes pasadas, ¿verdad? Hablamos sobre el apóstol Pablo diciéndole, tengan esperanza en el día del Señor. Y nos habla de lo que conocemos como el arrebatamiento, el rapto de la iglesia, arpazo en griego, ¿verdad? Muchos dicen que la palabra rapto no debería decirse porque no existe la palabra rapto, ¿verdad? En la Biblia, y como no se nombra la palabra rapto, sino arrebatamiento, pues entonces no es bíblico que digamos la palabra rapto, ¿no? Sino que arrebatamiento.
pues entonces no deberíamos mencionar la palabra Trinidad. Pienso que entonces no es bíblico mencionar la palabra Trinidad, pues la palabra Trinidad no aparece en ningún capítulo, en ningún verso de la Biblia. Mas, sin embargo, creemos en ella. Entonces, el apóstol Pablo les habla, ¿verdad? Y les exhorta y les dice y los fortalece, ¿verdad? Y le da la esperanza de decirle, hermanos, ustedes quédense tranquilos. Los que duermen serán levantados primeramente y luego nosotros, lo que estamos vivos, ¿no? Lo que vivimos. El apóstol Pablo en aquel momento todavía, él sentía y tenía la esperanza de que él no iba a morir, él iba a ser arrebatado, ¿no? Sí que envía esa primera carta, pero ahora envía una segunda. Envía una segunda donde nos habla, ¿verdad? Y le habla a la iglesia de Tesalónica, donde refuerza lo mismo, pero ahora también, pues, como que hubo una carta, una especie de algo que llegó, ¿verdad? Una información que llegó, no se sabe a ciencia cierta si fue una carta o algo. Lo que sí es cierto es que hubo una información que llegó a la iglesia de Tesalónica donde supuestamente se informaba algo que Pablo había quizás enseñado, pero que era mentira. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 2, cuando el apóstol Pablo habla de eso, ¿no? Él está haciendo mención de que, cuidado, no se dejen guiar por cartas que supuestamente nosotros enviamos, pero no enviamos, ¿no? Y entonces el apóstol Pablo comienza en esta segunda carta, que posiblemente fue escrita algunos meses después de la primera, ¿no? Todavía la iglesia, esta, ¿verdad? Jovencita, nuevecita, como dijeron, recién de paquete, ¿verdad? Está demostrando tener ese amor por el Evangelio de Cristo, ese amor por las almas, ese amor, ¿verdad? Por seguir predicando el Evangelio. Y entonces el apóstol Pablo se agarra de ahí y comienza a escribir la carta a los de Tesalónica. ¿Ven? Vamos a leer la palabra del Señor, capítulo 1 de la segunda epístola del apóstol Pablo a los de Tesalónica. Capítulo 1, versículo 1, dice la palabra del Señor. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Padre Santo, Señor, por darnos la oportunidad, mi Dios, de estar aquí. Gracias, Padre amado, por darme el privilegio, Señor, de poder compartir tu palabra y llevar tu mensaje, mi Dios bendito. Padre, te pido en esta hora que seas tú, Señor, guiándome, Señor, que seas tú, Señor, llevándome, Padre Santo, iluminándome, Señor, para poder exponer tu palabra revelada, mi Dios bendito. Padre, te pido en esta hora, Señor, que abras los corazones y las mentes, Señor, de cada uno de los que están aquí y los que nos están mirando, Señor, para que tu palabra, Padre amado, sea prosperada en nuestras vidas. Te lo pedimos todo en el nombre de tu santo y precioso Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vemos que el apóstol Pablo pues comienza como él comienza sus cartas, ¿verdad? Diciendo primeramente Pablo, luego Silvano o Silas y luego Timoteo. Estos dos hermanos, Silvano y Timoteo, han acompañado al apóstol Pablo, ¿verdad? En muchos viajes misioneros, ¿verdad? Vimos que Silvano estuvo con él cuando incluso estuvo ahí preso con él en Filipo. Y pues estos dos hombres que siempre estuvieron ahí al lado del apóstol Pablo, ¿verdad? Pues el apóstol los menciona. Dice, nosotros tres, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses. ¿Okay? Define a quién se la está enviando y dice algo que a mí siempre me ha llamado la atención cuando el apóstol Pablo escribe de esta manera y dice que esta iglesia, ¿verdad? Esta iglesia se encuentra en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. ¿Ven? Qué bonito es nosotros saber como iglesia que realmente, lo podemos formular como una pregunta, ¿verdad? ¿Realmente nosotros como iglesia somos una iglesia que vive en Dios Padre y en el Señor Jesucristo? Dice, pero esta iglesia de Tesalónica, sí, el apóstol Pablo, ¿verdad?
Lo reafirma. Dice, ustedes son una iglesia que vive en Dios Padre y el Señor Jesucristo. Siéntanse, no voy a decir orgullosos, pero siéntanse de verdad que están haciendo las cosas bien. Gloria a Dios. Dice, gracia y paz a vosotros, porque es que sin gracia, mis hermanos, no podemos vivir en paz. Si nosotros no tenemos la gracia del Señor, pues vamos a tener una paz como la da el mundo. Entonces, sin gracia, y ese orden es el orden correcto, el cual expone siempre el apóstol Pablo. Gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre, y de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo está dejando bien claro, ¿verdad?, que siempre el Padre y el Hijo. ¿Ven? El Padre y el Hijo. El Padre. Tenemos siempre la gracia de nosotros, hermanos, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra y por nuestras persecuciones y tribulaciones. Casi si nos acordamos, no es si tenemos no es algo electivo, no algo opcional, es un deber de nosotros como cristianos estar orando los unos por los otros. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Vuestra fe va creciendo. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Mis hermanos, qué bonito, ¿verdad? Es ver cuando se escribe una carta como esta. Que el apóstol Pablo diga, ustedes, su fe cada día más, cada vez más va creciendo. Va creciendo. Y el amor de todos, cada uno de vosotros, abunda para con los demás. Eso es un ejemplo para nuestra vida. Mis hermanos, este texto, este verso, hay que leerlo 1000 veces, cuantas veces sea posible. Para nosotros, entonces, hacernos una pregunta. Una pregunta. ¿Estamos realmente nosotros agradando a Dios como iglesia? ¿Estamos haciendo las cosas nosotros realmente como a Dios le agrada? ¿Podría Pablo hoy escribirle a alguna iglesia de esta manera y decirle, yo veo cómo su fe y el amor crece y crece y crece cada vez más? Esta es la iglesia que le agradaba a Pablo. Yo metiéndome así en lo profundo, así ya casi que entrándole al corazón a Pablo, sintiendo lo que él podía sentir escribiendo esta carta, cuando el apóstol Pablo dice, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Yo podría decir que entonces, como Pablo se siente ese orgullo, esa gloria, que él siente por esta iglesia, decir, yo digo, entonces esta es la iglesia que Cristo anhela, esta es la iglesia que realmente el Señor quiere.
El Señor no quiere divisiones, el Señor no quiere que tú te quedes estancado, el Señor no te quiere que tú te quedes ahí, pasen los años, y pasen los años, y pasen los años, y pasan 20 años, y le preguntas a quizás al hermano al lado, hermano, ¿cómo fue que murió Cristo? ¿Cuántos días fue que estuvo sepultado? No, mi hermano, la fe nuestra tiene que abundar y abundar. Tenemos que agarrarnos cada vez a ella. A veces ciertamente veo cómo personas del mundo le traen palabras a cristianos que van a la iglesia. Increíble. A veces personas del mundo van y fortalecen. Porque cuando estás así y no te salen las cosas como tú quieres, y cuando estás así como que atravesando por situaciones, tribulación, pruebas y las cosas, sientes que cada vez vas de peor a peor y estás desanimado, desganado, te sientes como que, Señor, ¿dónde estás tú? Si existes, ayúdame. Entonces, ¿por qué no me ayudas? ¿Te olvidaste de mí? No estoy orando bien. ¿Será que estoy haciendo las cosas? Y te sientes, ¿no? Y de repente llega un compañero de trabajo o quien sea, alguien que ni siquiera en su vida ha ido por una iglesia y te dice, chico, pero levántate. Ten fe, las cosas van a salir bien. Dios quiere lo mejor para ti. Y seguramente ese hombre conoce de Dios, o esa mujer conoce de Dios, pero no conoce a Dios, ya lo vamos a ver más adelante. Y resulta que el que termina levantándote, no es ni siquiera la palabra del Señor cuando te dice que tu fe crezca, sino es alguien del mundo que simplemente llega y te dice, vamos, cree, ¿no? A veces como que estamos así decaídos, somos cristianos, vamos a la iglesia, leemos la Biblia, hacemos devocional, oramos, decimos gracias Señor, gloria a Dios, alabamos al Señor, y vamos así, y viene alguien del mundo que nunca ha ido por una iglesia, nunca ha levantado las manos, nunca ha orado, nunca ha leído la Biblia, no se la conoce, y ese es el que te llega y te levanta y te dice, vamos, vamos. Y el hombre llega con un ánimo, una cosa increíble, y tú así, y él así, tú dices, espérame, ¿no? ¿Y dónde está el Cristo que vive en ti? Yo no me imagino cuando los apóstoles, Señor, ¿cómo estás tú? Ahí, perseguido por estos judíos que me quieren matar. Pero ahí vamos, confiando en el Señor poco a poco. No saben, para adelante. Yo no me imagino a Cristo así. Hermano, nuestra fe tiene que abundar. Nosotros pasamos por tantas situaciones. ¿O usted cree que yo no paso por situaciones? ¿Usted cree que yo no paso o yo no tengo algún tipo de prueba o aflicción? Mi hermano, ¿pero dónde está entonces nuestra fe? Cuando el apóstol Pablo le dice, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos, con cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tengo no sé cuántos ya meses diciéndole, ¿cuándo fue la última vez que llamaste a tu hermano y le dijiste, hermano, Manacatuska, ¿cómo está? Dios le bendiga, ¿todo bien? Necesito oración, mi hermana, por algo. Todos. Este pueblo, mis hermanos, este pueblo de Tesalónica, estaba en medio de una tribulación tan grande que ellos pensaban que estaban el día ya de la gran tribulación. Ellos estaban pasando por unas pruebas tan grandes que ya ellos se creían que estaban en los últimos tiempos. Y es por eso que después el apóstol Pablo, en el capítulo 2 de esta carta, que no lo vamos a ver hoy, vamos a ver la semana que viene, es que el apóstol Pablo les enseña y les muestra y les dice, no, cálmense. Cálmense. El día, para que ustedes entiendan los tiempos, tiene que ocurrir esto y esto y esto y aquello. Léanse el capítulo 2 y después lo hablamos la semana que viene. Así que este pueblo, esta iglesia de Tesalónica estaba pasando por una prueba muy fuerte. Estaba pasando por tribulaciones, los estaban acosando, los estaban siguiendo, los estaban haciendo la vida, como quien dice por ahí, un yogur. Le estaban haciendo la vida un desastre. Estaban tan desesperados en tribulación que yo decía, ya, y el Señor ya está pronto a venir, porque para lo que estamos viviendo. Mas, sin embargo, el apóstol Pablo dice que en el medio de la tribulación, donde ustedes están ahí casi
orando, Señor, sácame de esto. Ellos estaban, Señor, fortalece nuestra fe. Yo nunca veo aquí a ninguno de estos hermanos orando, Señor, sácame de esta situación, Señor, ya, yo. No, mis hermanos, la semana pasada tuve la oportunidad de estar con el pastor Winston en Miami y nos reunimos y conversamos mucho y una de las cosas que hablábamos es que tienen respuesta a través de un podcast que ellos están haciendo allá en la iglesia. Me dice que tienen mucha audiencia en China. Mucha audiencia en China. Y tú dices, ¿China? China. Sí. Wow. Hay una gran comunidad de hermanos nuestros allá. Que ellos no tienen la libertad de andar con nosotros con esto. Y los que la tienen no la traen. Ellos quisieran tener, mi hermano, yo he tenido reunido con personas, hermanos, el año pasado vino el hermano Lucas, y el hermano Lucas es un misionero que por muchos años trabajó con los musulmanes allá en aquellos lados. Y dice que una mega iglesia, en una casa hay 6 personas. Eso es una mega iglesia porque por lo general se reúnen 2 o 3. Y esa gente tiene que aprenderse la Biblia de memoria todos los días. Es un ejercicio, aprenderse la Biblia, porque no pueden andar con ella, porque los matan. Y se la tienen que aprender ellos desearían tener la oportunidad que tenemos nosotros de cargar este libro bajo el brazo. Y yo creo que no lo tendrían en el brazo, lo tendrían así adelante. Y se la tienen que aprender de memoria, porque cuando ellos se reúnen, como no pueden llevar, pues tienen que recitar todo, las palabras. Hermano, este pueblo estaba pasando por eso, por mucha tribulación. Mas, sin embargo, el apóstol Pablo nos enseña aquí, nos dice, como dije al principio, yo no sé cuál era la carta que le enviaron los de Tesalónica a él, yo no sé cuál fue esa misiva, o no sé cuál fue, ¿verdad?, todas esas dudas que le llevaron al apóstol Pablo. Lo que sí es cierto es que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí, a través de su carta, haciéndonos saber que esa iglesia perseguida, tribulada, pasada por prueba, te está cayendo el mundo encima. Donde tú estás, Señor, sácame de aquí, llévame, porque si esta es la vida que yo tengo que padecer, yo no quiero vivirla. Estos hermanos estaban. Ustedes saben lo que los hermanos en China le escribieron al pastor Winston allá y a la iglesia maestra allá. ¿Ustedes creen que ellos le pidieron, hermano, ore para que el Señor nos saque de esta? ¿Ustedes saben lo que los hermanos en China le escribieron? Hermano, ore para que en el medio de lo que estamos viviendo no perdamos nuestra fe y el Señor nos fortalezca. Mis hermanos, nosotros aquí estamos hoy, que quizás no nos alcanza para pagar la luz, y estamos, ay Señor, y con una lloradera y con una cosa y tirándonos al piso, y muchos reniegan de la fe y dicen, Señor, ¿dónde estás tú? Mas sin embargo, estos hermanos no están pensando ni siquiera, Señor, sácame de esta, sino que están diciendo, Señor, que mi fe no falle. Auméntame la fe. Cuando nos encontramos en situaciones, en el medio del problema, allí es donde seremos probados. Ahí es donde nuestra fe realmente es probada. No con temor de que, Señor, sácame, porque esto yo no voy a salir librado de esto. No, es decirle, Señor, no importa. No importa lo que estoy viviendo, pero fortalece mi fe, Señor. Que mi fe no falle, Señor. Yo voy a pasar todo esto, este chaparrón, este palo de agua, yo lo voy a pasar aquí tranquilo. Como dice Santiago, gozoso, tranquilo, paciente. Hermanos, tenemos tanto que aprender. Tanto que aprender. Hoy le decía a Lenny,
demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. El justo juicio de Dios a través de la tribulación es que se prueba nuestra fe. En la prueba, en la tribulación, mis hermanos, en ese momento, no es para que le digamos al Señor, sácanos aquí corriendo. ¿Dónde estás tú? No, es para decirle, Señor, aumenta mi fe. Segunda de Timoteo, capítulo 3, está un libro más adelante, 2 libros más adelante, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 10 al 13, le dice el apóstol mismo Pablo a Timoteo, los que están escribiendo esta misma carta, le está diciendo el apóstol Pablo, ahora se la escribe a Timoteo y le dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas ellas me ha librado el Señor. Mira el versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, no les va a pasar nada. Ellos están cubiertos y ellos no van a tener, hermano, no van a tener ningún problema. ¿Qué dice? Padecerán persecución. ¿Quién va a padecer persecución? ¿Quién? Los que quieren vivir piadosamente en Cristo. Mi hermano, tú y yo vamos a vivir pruebas. Siempre decimos, si tú como cristiano no estás viviendo pruebas, tienes que preocuparte. Preocúpate. Porque no está siendo tomado entonces en cuenta por el Señor. Ay, mi hermano. Ay. Entonces el Señor hizo así. Y yo, Señor, ¿y dónde está mi prueba? ¿Y dónde está mi padecimiento, Señor? Yo quiero padecer. Wow, qué loco, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros? ¿Cómo nuestra fe puede ser probada si no pasamos por una prueba? ¿No? ¿Cómo podemos nosotros saber el conocimiento que tenemos en cierta materia si no nos hacen un test, una prueba? ¿Verdad? Tenemos que ser probados, mis hermanos. Seremos probados. Seremos probados. Nuestra fe tiene que ser probada. A veces, mis hermanos, estamos en medio de una situación y en vez de recurrir al Señor, en vez de volver otra vez allí, Señor, dime qué hacer, lo que hacemos es recurrimos a otras cosas. A otras cosas. Unos recurren psicólogos, otros recurren al yoga, otros recurren a Feng Shui, otros recurren a cualquier otra práctica, ¿verdad? En el medio de la prueba, porque quizás a lo mejor sienten que, bueno, Dios no me está escuchando. Y es cuando el apóstol Santiago no se atreve a decir, es que el hombre de doble ánimo es inconstante de todos sus caminos. Hoy dice, sí, Señor, te alabo, gloria a Dios. Y mañana en el medio de la prueba dice, no, Señor, ¿qué pasó? ¿Te olvidaste de mí? Déjame buscar ahora otra cosa. Sigue, dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que los atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor desde el cielo con los ángeles de su poder. Dice el versículo 6, lo repito, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que los atribulan. Me imagino yo, quizás muchos de ellos tesalonicenses dirían, oye, pero es que me está poniendo el pie en el cuello, le va muy bien. Oye, esa gente que nos da palo, ellos están
cada vez están mejor, cada vez tienen más dinero o viven mejor, o esta gente que nosotros estamos aquí, ¿verdad? Siendo, haciendo las cosas bien para el Señor, portándonos bien, absteniéndonos de cosas, ya dejamos el pecado atrás, la idolatría atrás, estamos tratando de hacer las cosas justas, resulta que estamos atribulados, y esa gente que nos está maltratando, que nos está persiguiendo, ellos están mejor cada vez más. Cuando yo leía esto, mis hermanos, esto me llevó a 2 salmos. Salmo 37 y el Salmo 73. Yo siempre digo, tú no puedes dejar de leer el 37 si no lees el 73 también. Voy a leer el Salmo 37, capítulo 1, versículo 9. Del 1 al 9. Vamos a leer el resto, léanselo en su casa cuantas veces ustedes puedan. De hecho, hay hasta un himno de esto. De hecho, dicen las 10 perlas o los 10 mandamientos del Salmo 37 también. Pero léanse, vamos a leer este. Dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidias de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en general este texto. No te preocupes. Salmo 73. Rápidamente. Salmo 73. Este sí se lo voy a leer completo. Salmo 73. Dice, ciertamente, Asaf, escribe esto, mira, y lo voy a dividir en 3. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Eso es una verdad. Para con los limpios de corazón, Dios es bueno. En cuanto a mí, casi por un poquito, ¿no? Como decimos en Venezuela, por un pelito. Casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Y tú le preguntarás, ¿por qué? Y él te va a contestar, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Fíjate que hasta se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Fíjate que dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riqueza. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia.
pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Wow, vamos a hacer un breve aquí. Wow, wow, increíble ver, ¿verdad? Cómo uno puede llenar el corazón de todo lo mal, ¿verdad? De ese sentimiento de enojo, de ira, ¿verdad? De molestia, cuando ves que el que está ahí haciendo lo malo constantemente, burlándose de ti como cristiano, incluso diciendo, mofándose, comiendo, tiene exceso de comida, casa lujosa, toda esa cantidad de cosas, ¿verdad? No, eso no estoy diciendo que sea mal, no. Pero estas son personas con un corazón, ¿verdad? Que no están apartados de Dios. Increíble, ¿no? Y eso todo lo podemos decir nosotros incluso en algún momento. Mira el versículo 15, dice, si dijera yo, ¿no? Ahora viene una parte, ¿no? Ahora me voy a poner yo, porque a veces puede pasar que tú dices, tú sabes que yo me voy a poner malo como esa gente también. Yo como que también me meto lo mismo, porque ya que yo me voy a meter en lo mismo. Y mira lo que dice aquí, dice, si dijera yo, hablaré como ellos. He aquí, a la generación de sus hijos se engañaría. Pero mira lo que dice, cuando pensé para saber esto, fue duro para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Mi hermano, usted puede en algún momento decir, en el momento de la tribulación, de la angustia, la presión, te están haciendo esto, te están haciendo aquello, sientes envidia, sientes molestia, rencor, ira por esa persona, esto, aquello, y puedes llegar a decir, yo voy a ponerme entonces a hacer lo mismo. Pero mira lo que hizo este hombre. Prácticamente dobló rodillas. Lo pensó. No está diciendo que no. Lo pensó. Podemos pensarlo. Para que el pecado sea pecado, comienza con un pensamiento nada más. Lo pensó. Pero mira lo que dice. Cuando pensé en saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los ha puesto en deslizaderos, en asolamientos los hará caer. ¿Cómo ha sido desolado de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Mira lo que dice el versículo 21. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón se sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos si no es a ti, Señor? Y fuera de ti, Señor, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón, que es Cristo Jesús, mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, lo que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza, para contar todas tus obras. Amén. Gloria a Dios. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito cuando tú dices, es que yo veo que aquel prospera, yo creo que aquel, yo veo como los otros, y eso responde a muchas preguntas que quizás muchos tenemos en nuestra cabeza pero es que yo veo que el otro prospera, yo creo que el que hace mal hace las cosas, sí, ciertamente, pero aquí dice claramente, dice, el Señor ha puesto sus pies en deslizadero. No te preocupes, no te preocupes. Sigue adelante, sigue adelante. Vamos a volver otra vez y volvemos nuestro dedo a segunda de Tesalonicenses. Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que lo atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, dice, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Quédese tranquilo, mi hermano.
quédese tranquilo. Quizás a lo mejor ese que está haciendo lo malo, a lo mejor puede ser que yo me muera y nunca vi, ¿verdad? Que a lo mejor siguió él siendo rico toda la vida, ¿verdad? Hasta que se murió también. A lo mejor nunca vivió un juicio, a lo mejor nunca lo enjuiciaron, a lo mejor nunca lo metieron preso, a lo mejor siguió haciendo sus cosas y viviendo esa vida como lo estaba viviendo. Pero es que nuestra esperanza no está en que si va a ir a un juicio o no va a un juicio, si lo van a agarrar o no lo van a agarrar, si se está gastando el dinero y se va a tirar en bancarrota y después tú le vas a pasar por el lado, ja. No, ese no es el juicio. Nuestra esperanza no tiene que estar ahí. Nuestra esperanza está en el día de la resurrección de los muertos, el día del Señor, el día que el Señor venga por su iglesia. Ahí, en ese momento, es donde está nuestra esperanza. Ahí es donde va a ser el día del juicio. Porque va a haber un juicio. Definitivamente va a haber un juicio. Va a haber un juicio. Va a haber el tribunal de Cristo, que nosotros vamos a pasar por el tribunal de Cristo y ahí es donde se nos entregarán galardones por lo que usted hizo o dejó de hacer. Pero el que no conoció a Cristo, el que vivió la vida como la describió ahorita Asaf en el Salmo 73, que vivió la vida con arrogancia, no le importaba nada, ¿verdad? Esos que dicen, tranquilo, yo tengo mi propio Dios, yo creo en Dios a mi manera. Esos que dicen, ¿tú sabes qué? Yo no necesito vivir de eso, ya yo tengo lo que tengo, vivo como vivo. Más bien la gente me envidia, la gente quiere lo que yo tengo. Esos van a tener un juicio y se llama el juicio del gran trono blanco. Y ahí es cuando dice el apóstol Pablo, dice, no te preocupes, que el juicio viene. Tarde que temprano el juicio viene. Unos para la eternidad, ¿verdad? Para vivir en la eternidad en Cristo Jesús, ¿verdad? Y vamos a morar en los cielos con el Señor por la eternidad. Yo no sé si usted tiene algún tipo de medida para lo que eternidad es. Pero para mí la eternidad no tiene fin, no tiene medida. Pero ellos dice que serán lanzados al lago de fuego y vivirán una vida, ¿verdad?, de tormento, vivirán una vida, ¿verdad?, que nosotros no queremos vivir. Gloria a Dios. ¿Ven? Así que ese juicio no va a ser hoy, ese juicio no va a ser mañana. Tranquilo, ese juicio no va a ser quizás el año que viene. Si esa persona no se arrepiente y dice, yo soy pecador, Señor, si yo no te acepto a ti como mi único y verdadero Salvador, y yo dejo de vivir la vida que yo estaba viviendo, y yo dejo de hacer las cosas que yo estaba haciendo, y me enfoco, Señor, ¿verdad?, en hacer las cosas agradables y perfectas a ti, Señor bendito, hasta que ese día no ocurra, pues el juicio de esa persona será el juicio del gran trono blanco. Y el juicio será, como dice aquí, continúa en el versículo 8, perdón, 7, dice, y a vosotros, voy a leerlo de nuevo, y a vosotros que sois atribulados dará reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor desde el cielo con ángeles de su poder, que dice el versículo 8, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron de Dios. De Dios, yo pienso que de Dios casi todo el mundo conoce. De Dios casi todo el mundo conoce. Pero aquí hay una particularidad. Aquí dice, los que no conocieron a Dios. Que no conocieron a Dios. Ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Que dice, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, mi hermano. Son dos cosas diferentes. Conocer de Dios a conocer a Dios. Yo conocía de Roger y María Fernanda, ¿verdad? Conocíamos de ambos. Nos hablábamos por teléfono. Conocíamos de ambos cuando ellos estaban en Nueva York, ¿verdad?
que el Señor los trajo aquí, gloria a Dios, con un propósito. Igual, pues conocíamos de Geraldine, ¿verdad? Y de su esposo Ali, conocíamos de, ¿verdad? Nos conocíamos de uno al otro. Pero no fue sino hasta aquí, hasta que nos vimos, nos tocamos, ¿verdad? Conversamos, ¿verdad? Y nos dimos un abrazo y todo, que dijimos, ahora sí te conozco. Ahora sí conozco a. Muy diferente conocer de, conocer a. Ahora la pregunta es, ¿tú realmente conoces a Dios o conoces simplemente de Dios? Conocer a Dios es adentrarse en su palabra, conocerlo a Él en esencia, cómo es, quién es, cómo piensa, cómo funciona, qué quiere para mí, por qué nos creó, para qué nos creó, cuál es el propósito. Eso es conocer a Dios. Conocer de Dios es, bueno, que de vez en cuando vas a la iglesia, de vez en cuando lees ahí un texto bíblico, qué sé yo, alguien que te mandó algo, ¿verdad? Una oración que dice, oremos todos juntos, ¿verdad? Hagamos todos juntos esta oración, ¿verdad? Y en 5 minutos, pues tendrás tu milagro, ¿eh? Mucha gente puede conocer de eso de Dios. O Dios, tú le preguntas a la gente ahorita, Dios te bendiga, sí, Dios te bendiga. Una vez Dios, Jesús, no sé, como que la tiene Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios? Hay gente que tiene miles de dioses. ¿Cuál de todos esos dioses son lo que tú estás diciendo que me bendiga? Verdadero y único Dios, aquel que nos amó tanto, tanto, que entregó a su Hijo y nos entrega a su Hijo de cada uno de nuestros pecados. Ese Dios llamó a Abraham, a Isaac, hizo pacto con ellos, hizo pacto con Israel, aquel que enviara a su Hijo para que hoy, gracias a esa obra en la cruz, hoy cada uno de nosotros pudiéramos, ¿verdad?, decir que el día que partamos de este mundo, vamos a ir a su presencia. Ese Dios, ese es mi Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ese es mi Dios. ¿Ven? Entonces dice, ¿verdad? Versículo 8, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. No es la llama, siempre tenemos la idea del infierno como llamas. Es que las llamas es el escenario. Es que el problema no está en las llamas, el problema no está en el fuego. Siempre ponemos la atención en el fuego cuando hablan del infierno, de qué vas a hacer. Y la gente dice, me voy a quemar. No, quizás a lo mejor ni te quema. Eso me hace acordar que hubo 3 hombres. 3 hombres. Yo no sé si ustedes conocen a Ananías, Misael y Azarías. ¿Quién los conoce? ¿Lo conocen? Ananías, Misael y Azarías. Vamos a decirlo en este nombre. Cedrac, Mesac y Abednego. Pero si doy el cuarto nombre, me imagino que sí se lo conocen. Daniel. Daniel tenía 3 amigos, pero mucha gente lo conoce como Cedrac, Mesac y Abednego. Estos 3 hombres, dice que en un tiempo, Nabucodonosor erigió, ¿verdad?, una imagen, y él quería que todo el mundo lo adorara. Y todo el mundo se postrara ante esa imagen. Estos 3 hombres no se postraron y dice que Nabucodonosor mandó a poner el caldero, ¿verdad?, 7 veces más de lo normal, ¿no? Y dice que los metió, agarró a los 3 hombres y los metió, ¿verdad?, allá adentro para que se quemaran. Mas, sin embargo, vemos a estos 3 hombres paseándose, dándose vuelta, ¿verdad?
Y Nabucodonosor con su gente le da y dice, espérate, pero yo veo 4. ¿Cuántos metimos? 3. Y porque yo veo 4 que tiene como una imagen del Hijo del Hombre, ¿no? Yo veo un cuarto, ¿no? Nosotros decimos que es Cristo, gloria a Dios, ¿no? La presencia del Señor en ese horno de fuego era el que estaba cuidando a estos 3 hombres. Hey, Sadrach, Mesach, Abednego, vengan acá. Si ese sido Miguel Ángel chiquito le dice, no, porque no viene tú y me busca. ¿Ven? Que eres tan guapo. Pero le dice, ven, salgan. Y salen estos 3 hombres. No les pasó absolutamente nada. ¿Usted sabe por qué no le pasó absolutamente nada? No era por el fuego, mis hermanos. Era la presencia de Dios que estaba con ellos. El problema del infierno y del lago de fuego es que estas personas, dice, que van a sufrir pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Mi hermano, en ese momento ya usted no va a tener más oportunidad. Por la eternidad. Ya no va a haber oportunidad de ser salvo, ya no va a poder oportunidad. Padre Abraham, sácame de aquí. No puedo, hijo, no puedo. No puedo, ya, lo que hiciste, hiciste. Tuviste tu oportunidad en la tierra. Padre, entonces envía a Lázaro que le predique a mi familia, a mis hermanos allá, para que no lleguen aquí a este lugar. No puedo tampoco. Para eso ellos tienen, ¿verdad? A Moisés. Para eso tienen, ¿verdad? Hermano Roger, para eso tienen, ¿verdad? A los hermanos de la iglesia que le están evangelizando allá a ellos. Pero si ellos no quieren abrir su corazón y seguir en su idolatría y seguir en su soberbia y en lo que ellos quieren creer y no quieren creer en la palabra del Evangelio, pues entonces, mis hermanos, yo no puedo hacer nada. Oh, qué dolor. Qué dolor. Increíble. Dice que no obedecieron el Evangelio. Dice Billy Graham, hay miles de religiones, pero un solo evangelio. Un solo evangelio. Dice ahí, aquí dice, versículo 9, dice, versículo 8, dice, no obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes saben cuántas veces a mí me dijeron, te metiste evangélico. Así, despectivamente. Llegó el evangélico con su cuento y su historia. Si vas a venir a hablar de tu Biblia, aquí mejor nos vamos. Ay, mi hermano. Ay, mi hermano. Pero déjeme decirle algo a toda esa gente, que yo sé que muchos quizás nos están viendo ahí, en Facebook, YouTube y eso. Yo le voy a decir algo. La religión que usted sigue se basa en este libro. Se basa en este libro. Si usted no se rige por lo que dice este libro, usted está rechazando todo lo que dice el libro. Usted simplemente está inventándose una religión la cual usted está siguiendo. Pero todo lo que dice este libro es verdad. Así que ese Jesús, ese Cristo que usted está venerando, ¿verdad? Déjeme decirle que está aquí. Y usted conoce ese Jesús porque está en este libro. Porque si nosotros sacamos este libro de la historia del mundo, déjeme decirle que creo que nada más hay 2 o 3 libros en la historia que habla de Jesús. Y uno de ellos fue Flavio Josefo, que escribió en el primer siglo y describe a Jesús como un alborotador. Pero si este libro no existiera, ni usted ni yo estuviéramos hoy predicando sobre Jesús, y usted no estuviera rezándole a Jesús, y usted tuviera una cruz con un Jesús crucificado todavía, cuando ya Jesucristo resucitó y ya no está colgado todavía en un madero. Usted está rechazando el Evangelio. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios
para salvación a todo aquel que cree. Yo no me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo de que me digan evangélico, no me avergüenzo que me apunten el dedo y me digan, ahí viene el evangélico este, con despectivo. Ahí yo le digo, yo voy a orar por ti, no te preocupes, para que el Señor cambie ese corazón de piedra que tiene. Voy a leer esto. Billy Graham dijo, el evangelio es el poder de Dios que toma a un ladrón y lo convierte en una persona honesta. El evangelio es el poder de Dios que transforma a un asesino en alguien con un corazón lleno de amor. El evangelio es el poder de Dios que toma a un hombre o a una mujer caídos y los levanta. El evangelio de Jesucristo es el poder de Dios que puede cambiar a usted. Ese es el evangelio. Alguien una vez hablando en una conversación, estaba yo en un sitio y alguien dijo, refiriéndose a un homosexual, y dice, ahora este fulano está yendo a una iglesia, y se reían, se mofaban, ¿verdad?, de esta persona que era homosexual, y decía, ¿quién sabe cuál será la intención de ir a la iglesia? Yo siendo los padres de los niños, o qué sé yo tendría cuidado con los que están ahí, y mofándose de la iglesia, ¿no? Y uno dice específicamente, dice, que hombre, eso no lo cambia, eso sigue en lo mismo. Eso sigue en lo mismo, eso no cambia. Ellos van a ir para buscar cosas, ¿no? Y como es el Señor, ¿no? Justo le pone en la boca esas palabras a una persona que unos días atrás me había dicho, ¿puedes orar por mi papá que tiene cáncer? Y yo dije, este es mi momento. Y dejé que terminara de hablar y le digo, oye, una pregunta. ¿Tú crees que Dios no puede transformar, cambiar la vida de un homosexual? No, yo no creo. Ya esa gente nació así, son así. Entonces, ¿tú crees que Dios es limitado en su poder y que Él no puede, Él no tiene poder para cambiar la mentalidad y quizás a lo mejor las tendencias de una persona? No creo. Yo le digo, pero sí crees entonces que tu papá, que Dios puede curar y quitarle el cáncer a tu papá. O sea, eso sí. O sea, para unas cosas Dios sí puede, pero para otras cosas Dios no puede. O es un Dios todopoderoso, o es un Dios que es mediamente poderoso. Si tú crees realmente y estás pidiendo oración por un Dios que puede hacer algunas cosas, pero otras no, déjame decirte, pues entonces yo no creo en ese Dios. Ese Dios que tú estás pensando, ese Dios para mí no es mi Dios. Mi Dios es todopoderoso. Mi Dios tiene el poder para curar a tu padre del cáncer y mi Dios tiene el poder para cambiar una mente y transformar una vida en cualquier escenario. ¿Amén? Ese es el poder del evangelio. Cuando no se cree en el poder del evangelio, mis hermanos, entonces dice la palabra del Señor que estás excluido en aquel momento de Dios. Vamos a ir ya terminando, sigo avanzando, ya nos quedan pocos versículos. Así que mis hermanos, tenemos que creer. Tenemos que creer en el Señor. El Señor es poderoso para hacer que nuestras vidas, las vidas cambien en el momento que sea. Dice entonces, sigo leyendo, no se preocupen, mis hermanos, le dice así prácticamente, le dice, no se preocupen, ustedes están siendo atribulados en este momento, pero déjenlo en las manos de Dios, el Señor se va a encargar en su momento, porque estos hombres, estas personas, ¿verdad? Dice que no obedecen el evangelio del Señor, dice que sufrirán pena eterna, de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificados en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Aquí hay una palabra que también dice en.
Versículo 10. Cuando venga en aquel día para ser glorificado por sus santos. No, no es por sus santos. En sus santos. En sus santos. Y ser admirado en todos los que creyeron. No se trata de nosotros, se trata de Él. Es Cristo, Jesús. No es para que nosotros, ¿verdad? Por lo que hicimos, no, es ser admirado en todos los que creyeron. En todos. Dice, para ser glorificado en sus santos. Es Él el que tiene que ser glorificado a través de nosotros. No nosotros ser glorificados a través de Él. Él es el que tiene que ser glorificado porque todo lo hace Él. Todo lo ha hecho Él. Es con su poder, como dice, su poder, dice el versículo 11, dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo el propósito. Oramos siempre por vosotros. ¿Para qué? Para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo su propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Amén. Su poder. En Él, no en méritos propios nuestros. ¿Y por qué? Por la gracia. Dice en el versículo 12, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él por la gracia de nuestro Dios y el Señor Jesucristo. Es por su gracia. Es por su gracia. Y todo es por Él, para honrarlo, para glorificarlo a Él, no nosotros a nosotros mismos. Lo que hacemos no lo hacemos por nosotros mismos. Es porque el Señor así lo ha permitido y es por la gracia de Él, por su obra en la cruz, por lo que Él hizo por nosotros, no nosotros por Él. Así que Él viene, como bien dice, en aquel día, ¿verdad? Va a venir el Señor por su iglesia para todos, ¿verdad? Los que en Él crean, no para los pecadores, ¿no? Nosotros somos pecadores, pero hemos sido salvados, hemos sido limpiados por la obra del Señor. Entonces, si usted dice, por ejemplo, es que yo no soy pecador, yo no peco, pues entonces Cristo no murió por usted. Si usted dice que usted no comete pecado, pues entonces Cristo no murió por ti. Pero si tú dices que tú eres un pecador y que cometiste pecado, entonces Cristo murió por ti. Mis hermanos, tenemos que creer en el Señor en todo momento. Vamos a Santiago y ya con esto termino. Santiago capítulo 1. Santiago lo estudiamos hace unos tiempo atrás. Capítulo 1, versículo dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe, hermanos, debe producir paciencia. Pero no una paciencia como cuando vas para el médico o al doctor, ¿no? Que estás ahí sin hacer nada. Tú te sientas, ¿verdad? Te dice, espera un ratico, siéntese. Y eres un paciente, ¿no? Y estás siendo paciente ahí. Y agarras tu celular, te pones ahí a ver social media, videos, cosas. Estoy siendo paciente, ¿no? Es como una manera de perder el tiempo prácticamente. Estás ahí como paciente. Pero esta paciencia no es esa paciencia. No es que te sientes simplemente ahí. Es una paciencia que se traduce también como perseverancia. Perseverar, ¿no?
Es como, tenemos aquí gente del Army, ¿verdad? Y de repente tú estás allá y estás en el medio de una guerra, un ataque, una cosa, y de repente necesitamos refuerzo. Y de repente te contesta allá y dice, ya va en camino, sean pacientes. Ah, ok, sean pacientes. Siéntese ahí, fúmese un cigarrito, qué sé yo, hagan lo que ustedes quieran. Vamos a ser pacientes. No, no es ese tipo de paciencia. Es ahí preparado, esperando, ¿verdad? Que llegue el refuerzo, tú estás atento, estás ¿verdad? Metido en lo que está pasando. Ese es ese tipo de paciencia, ese tipo de, de perseverancia. Perseverar ahí, quedarte ahí, atento, pendiente, lo que está pasando, ¿verdad? Nunca vas a abandonar, tú no puedes abandonar, ¿verdad? O descuidarte en ese momento. Tú estás esperando, permaneciendo, ¿verdad? Ahí, pero tú estás atento a lo que está pasando. Pero pareciera, ¿verdad? Que cuando leemos la palabra ser paciente es simplemente siéntate y espera. No, es ahí. Por eso es que dice, estás gozoso, mantente, ¿verdad? En buen ánimo, mantente alabando al Señor, mantente glorificando al Señor en el momento que estás atravesando por una prueba. Porque dice, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces esa fe, mientras que tú estás ahí, ¿verdad? Esa fe es la que te mantiene activo, la que te mantiene, ¿verdad? Atento, presto a lo que está pasando. Y tú dices, pero ¿cómo hago? No sé, a veces estoy en medio de una prueba y no sé qué hacer. Pues ahí te sigue diciendo, tenga la paciencia, su obra completa, para que estéis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría para enfrentar el problema, entonces pídala a Dios, el cual da todo abundantemente y sin reproche, y le será dada, sin reproche. Sin reproche, no es que él va a decir, Dios, otra vez tú pidiendo. No, él le va a dar sabiduría sin reproche para que usted entienda cuál es el propósito del cual usted está metido ahí. No le ore a Dios diciendo, Señor, sácame de aquí. No, Señor, dame fuerza, Señor, aumenta mi fe, Señor, para yo poder continuar en esto que estoy viviendo, ¿verdad? Y poder salir victorioso, airoso, al final. De eso se trata. Tenemos que creer más en el Señor. Tenemos, mis hermanos, y esa es la lección de hoy, fortaleceos en las pruebas. Fortaleza en el medio de la tribulación. Fortaleza en el medio de la prueba. Eso es lo que le está diciendo Pablo aquí. Que su fe aumente en el momento de la prueba, no que disminuya. Que en el momento que usted se encuentre que siente que le están cayendo el mundo encima y le están pasando aquí cosas y todavía no avanza, en ese momento es cuando tienes que ser más persistente, permanecer. Pero gózate. No es que te hagas, pero gózate. Señor, amén. Vamos a orar.
Mis hermanos, tenemos que creer en el Señor. Decía Spurgeon, decía sobre esto: busca tener fe, busca fortalecerte en la fe. Y cuando ya llegues en ese momento de fortalecerte en la fe, avanza un poquito más, busca un poquito más. Y cuando ya llegues ahí, ese poquito más, busca fortalecerte más. Y cuando ya te encuentres bien fortalecido, busca un poquito más. Mis hermanos, busquemos siempre estar fuerte en la fe. Cuando tenemos fe, no hay desesperanza. Cuando la fe de verdad está bien, bien cimentada, no hay desaliento, no hay angustia, no hay preocupación. Y en ese momento podemos entender por qué nuestro Señor Jesucristo. Muchos dirán, bueno, pues que era Cristo. Bueno, pero es que ese es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir como iglesia. En ese momento entenderemos por qué Cristo dormía en una barca en el medio de la tormenta. Tenemos que fortalecer nuestra fe. Y voy a tomar algo que decía el apóstol Pablo: hagan los unos a los otros también. Mis hermanos, la iglesia no se levanta por una sola persona. La iglesia no es estas 4 paredes. La iglesia continúa y trasciende después de estas 4 paredes. La iglesia sigue en la iglesia que está al frente. Y la iglesia sigue en la otra que está más allá. Y la iglesia sigue en la que está arriba con los hermanos americanos. Y la iglesia sigue y se extiende. Llamen a sus hermanos. Salúdenlo. Hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¿Estás bien? ¿Hay algo que pueda orar por ti, ayudarte a hacer algo? Porque eso también ayuda. Saber que no estás solo. Saber que no estás solo. No sentirte solo. Que a veces cuando nos sentimos solos, que somos autodidactas porque todo lo aprendemos nosotros mismos, o somos autosuficientes porque todo lo podemos hacer nosotros mismos sin necesidad de ayuda. Así no crece una iglesia. Así quizás lo que puede crecer es la soberbia, el orgullo. Decir es que todo lo hago yo por mí. Mis hermanos, sigamos adelante. Sigamos adelante. Amén. Bendito Dios, Señor Padre nuestro, mi Dios amado, Señor.